Buenas tardes. El día de hoy continuaremos con nuestro tema de las bellas artes. Como recordarás, nos quedamos en la bella arte de la escultura. Hoy continuaremos con la arquitectura. La arquitectura es el arte de crear y ordenar las superficies y los volúmenes en un espacio destinado principalmente para la ocupación humana. Tiene dos funciones principales: la protección contra elementos hostiles del medio ambiente y satisfacer con elementos visuales de construcción y luz conceptos de estética y armonía. Es por la primera de sus funciones que ha sido cuestionada su inclusión en las bellas artes y no como un arte utilitaria, pues principalmente su característica de urbanización la hace tener una función prioritaria más allá de la estética. La arquitectura se divide en varios géneros. Entre los más importantes es el de vivienda, como comentábamos anteriormente, que es para ser habitadas por personas. El popular, realizada por los propios usuarios o maestros albañiles con escasa instrucción, con los materiales que tienen los constructores, como quien dice popularmente un maestro. Histórica, las edificaciones de origen público, que se dividen en civil pública, de uso social, algunas extremadamente antiguas, como la Biblioteca Central de la UNAM, la cual contiene incluso murales que son propiedad de la nación. La religiosa, que son para el acogimiento espiritual. Un ejemplo es la Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. Y en la arquitectura mundial, las catedrales y las iglesias juegan un papel prioritario en el mundo del arte. Y la militar, que sirve para cuidar y asegurar las diferentes poblaciones. Por ejemplo, el heroico Colegio Militar en la Ciudad de México, el Pentágono en la Ciudad de Estados Unidos, entre otros. La literatura. La literatura es el arte de la palabra escrita. Puede ser leída o escuchada. En ella se incluyen todas las tradiciones orales. Sus géneros los podemos tener como género lírico, género narrativo, género dramático y género didáctico. Dentro del género lírico es aquel que expresa emociones y sentimientos del autor. Se conoce el alma. Sus subgéneros son los poemas, que van desde las elegías, sonetos, redondillas, poemas mínimos, y canciones populares y las canciones cultas. Pero de la canción y la música hablaremos más tarde. El género narrativo, el cual es el de uso más extendido, que tiene los relatos en su característica principal como los hechos reales o imaginarios. Sus subgéneros van desde los cuentos, la novela, la leyenda, los mitos, las fábulas, y el género narrativo por excelencia es la epopeya, aunque aquí no venga mencionado. El género dramático es una situación que se representa frente al público. Tiene su origen con los antiguos griegos, en los festejos al dios Dionisio. Subgénero: las comedias, las tragicomedias, el entremés, la tragedia. ¿Y tus libros para la escuela dónde entrarían? Es un género didáctico que busca transmitir una enseñanza moral o ética o de otro tipo. Asimismo, entran todas las fábulas, los ensayos, los proverbios, las sentencias, las parábolas. La danza. Son expresiones corporales en que los movimientos se ordenan progresivamente en el tiempo. Deben seguir un ritmo o patrón y suelen ser acompañados por música. Existen tres formas de expresión. La expresión base, que son bailes muy simples, caracterizados por ritmos o expresiones de sensaciones y sentimientos. La académica se basa en la idealización del cuerpo humano, la profesionalidad y una perfección técnica. La moderna se involucra el tiempo, la dinámica y las formas corporales. También se basa en el profesionalismo. Danza.
La clasificación conforme factor social y rango de movimiento. Existe la danza popular o folclórica, que es la de transmisión de la cultura tradicional. En ellas tenemos las danzas autóctonas del país de origen, culturas o civilizaciones antiguas, las cuales se caracterizan por no haber variado de generación en generación. Tienen por lo general usos ritualísticos. Las regionales, danzas tradicionales, que son el resultado del mestizaje y sincretismo de cada región. Estas sí varían de acuerdo a diferentes cuestiones, tanto como la cultura del cuerpo, factores climáticos, entre otros. Las populares urbanas de ciudad. En este tipo de danzas son muy dirigidas en sectores específicos de la gran urbe, aunque pocas veces se tiene el punto de origen. El hip hop se puede estar, si es interpretado con este tipo de música, en su amplia gama de estilos se encuentra el breakdance, de naturaleza libre y otros. Asimismo, nos encontramos el rap, que nace en la década y mezcla con el DJ, que nace en la década de los 60 en los barrios neoyorquinos. El popping, perteneciente a los llamados funk styles, técnicas musculares y articulares al ritmo de la música, pequeñas contracciones del cuerpo, posturas y movimientos. La danza clásica, control total y absoluto del cuerpo. En él se integra la coreografía, la escenografía, por ejemplo, el ballet, surgido en la época del romanticismo, el ballet clásico. La danza moderna se interpreta y tiene una visión individual del bailarín o coreógrafo. Se forjó en el siglo XX como una rebelión contra el ballet clásico. Sus movimientos son una expresión libre y fluida de estados, emociones, metáforas o ideas abstractas. Tiene un uso expresivo del torso. A pesar de ello, sigue los principios anatómicos del cuerpo y busca expresar la verdad interior. Pero la danza contemporánea surge en la década de los 50 del siglo XX y adquiere su nombre en los 60. Enfatiza en el proceso entre la clásica y la moderna. Si lo interpretáramos de cierta forma, la moderna surge en contraposición a la clásica y la contemporánea es una reconciliación entre ambas y agrega elementos no occidentales y de otras disciplinas. Música. Por cierto, muchas veces se cree que en la danza es necesaria la presencia de la música, lo cual no es cierto del todo. Lo que se necesita es un ritmo, el cual puede o no ser audible. Pero bueno, vayamos a la música. En la música, las formas de arte donde el sonido y el silencio son organizados en el tiempo de manera sensible para generar una melodía, esto con armonía y ritmo y pulso mediante la intervención de complejos procesos psicoanímicos. Por otra parte, la música se divide en culta, también llamada clásica, docta o académica. Combina conocimientos teóricos, estéticos y estructural. Sus intérpretes se forman en conservatorios con grande preparación. La folclórica o tradicional, que se transmite oralmente de generación en generación, al margen de la enseñanza académica, parte de los valores y la cultura de un pueblo. No obstante, en últimas fechas se ha revalorizado la música folclórica, la cual también se puede requerir un grado de academia. Popular. Se crea de forma autodidacta y sin preparación académica. Con ella se identifican naciones o etnias en específico. En la música por función, nos encontramos con el tipo de música religiosa, que es para la ceremonia o un culto. La profana, toda música no religiosa. La música de baile, para acompañarle. La dramática, la que se usa como fondo en obras musicales o teatrales. La incidental, aquella que se usa en videojuegos, películas o series. La cinematográfica, compuesta específicamente para acompañar las escenas de una película y apoyar la narración cinematográfica.
como suele ser considerada incidental. No obstante, se sabe que esta música normalmente, si no está en las películas, las cintas de terror, por ejemplo, pierden su encanto, pues son aquellas que le dan la parte que nos tiene en tensión. Te invitamos a tratar de ver un pedazo de una escena de terror sin la música. Probablemente no tenga el mismo efecto. La música por su instrumentación vocal, en la que interviene la voz. Cuando no lleva ningún tipo de acompañamiento, se denomina en italiano a cappella. Si es en conjunto, se llama música coral. Puedes ver los registros de voz en el libro en la página 98. Instrumental, exclusivamente instrumentos musicales. Si la agrupación es reducida, se habla de música de cámara. Si es orquesta, de música sinfónica. Si son eléctricos, de música electrónica. Pura o abstracta. No sugiere más allá, más que lo que se percibe y se siente. Y la programática, que es la que se usa en un programa literario, guía o argumento o como extra musical. Cine. El cine es el séptimo arte. Es la abreviatura de cinematógrafo o cinematografía. Es un arte y técnica que evolucionó de la fotografía y de su tecnología misma. Se dice también que es una foto en movimiento. Etimológicamente, cinematografía es un neologismo compuesto de dos palabras, kiné, movimiento, grafos, escribir. Sufijo ia, cualidad. Es el concepto de la imagen en movimiento. Es el arte de narrar historias mediante la proyección de imágenes y la técnica que consiste en proyectar de manera rápida una secuencia de imágenes, es decir, fotogramas para crear el efecto del movimiento. Fotogramas, imágenes que forman parte de una tira de película fotográfica. Comenzó en 1895, tras ser presentado por los hermanos franceses Lumière como un nuevo invento. Al inicio eran mudas. En el siglo XX se incorporan los sonidos de ambientación y hasta 1927 se sincronizó junto con diálogos. En la actualidad posee una difusión masiva y diferentes géneros, los cuales te sugerimos ver con tu docente. La siguiente clase estaremos hablando de la clasificación de las disciplinas artísticas. De momento, te recomendamos hacer una lectura de lo que hemos avanzado hasta el día de hoy. Por tu atención, gracias.